Bien muchachos, aquí tenemos otro ejercicio interesante de la práctica 1, el 11. Nos está pidiendo encontrar la forma de evitar la pérdida de precisión para estas expresiones. Se los he añadido una aclaración aquí cuando el texto se refiere a que x es pequeño, se refiere pequeño en valor absoluto, ¿sí? Se los voy a añadir eso en el, ¿cómo se llama? En el examen. En lugar de decir para x pequeño, les voy a poner pequeño en valor absoluto o muy próximo a cero, ¿sí? Pero en fin, les recuerdo por qué tenemos problemas con estas operaciones. Si recuerdan, la resta y la división de números muy próximos entre sí, muy cercanos, pues es una operación mal condicionada. ¿Qué significa? Que va a producir errores grandes, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, acá en el logaritmo de 1 más x menos el logaritmo de x, cuando x es muy grande, pues 1 más x es muy próximo a x, porque 1 es pequeño, ¿no? Y pues voy a tener la resta del logaritmo de números muy próximos a x, logaritmo de x más 1 y logaritmo de x. A ver, para fijar ideas y que se entienda lo que está ocurriendo, pensemos que x es grande, digamos 10.000, ¿sí? Y pues lo que voy a hacer es voy a calcular ahora el logaritmo de 1 más 2, 3, 4, 10.000. Por si acaso en el Python pueden usar un, ¿cómo se llama? Un guión bajo para separar cada tres cifras o para la cantidad de cifras que quieren. Entonces, para que esto se vea que es 10.000, ahí no se ve bien, yo le voy a anotar así, ¿sí? Entonces, el logaritmo de 1 más 10.000 en base 10, ¿sí? Y también quiero imprimir el logaritmo de 10.000 en base 10. Entonces voy a usar la función print que me permite imprimir dos valores separados por coma. Entonces primero voy a imprimir esto, luego voy a imprimir esto, ¿sí? Y pues como recuerdan, el Sage me calcula valores exactos, así que lo que voy a hacer es pedirle una aproximación. Pueden usar la función n mayúscula o el numerical approx. Y voy a tener esto. Entonces, si se fijan, cuando x es muy grande, por ejemplo 10.000, pues este logaritmo es aproximadamente 4 y este otro logaritmo también es aproximadamente, bueno, de hecho es exactamente 4 porque estamos en base 10 y esto es 10 a la cuarta. Pero bueno, aproximadamente 4 y 4 son números muy cercanos y cuando los reste tengo ese problema, ¿sí? Lo mismo acá, cuando x es muy próximo a 0, el coseno de x va a ser muy próximo a 1 y esto va a ser tengo una resta de números muy próximos, ¿sí? Más aún, como esto es 1 y esto es muy próximo a 1, pues el numerador va a ser muy próximo a 0. Y como x es pequeño, pues x al cuadrado también, entonces tengo la división de dos números pequeños muy próximos entre sí. Así que aquí tengo doble problema, ¿no? La resta y pues tengo la división. Aquí lo mismo, ¿no? Cuando x es pequeño, la raíz cúbica de 1 más x es muy cerca de 1, y pues tengo la resta de dos números cercanos. Entonces lo que vamos a hacer es tratar de solucionar esos problemas, ¿sí? Y pues si el problema es la resta y el problema es la división, pues hay que encontrar formas de evitar la resta y la división. Eso lo hacemos de esta manera. Bien, aquí para eliminar la resta voy a recordar una propiedad de los logaritmos que me dice que la resta de los logaritmos es el logaritmo de la división, es decir, podemos reescribir de la siguiente manera: el logaritmo de 1 más x menos el logaritmo de x, pues es el logaritmo de la división de esos dos, es decir, es el logaritmo de 1 más x sobre x. Simplificando un poco, tengo que esto es el logaritmo de 1 sobre x más 1. Bien, entonces ya no hay resta, simplemente lo he convertido en una división, en una suma, ¿sí? Ahora, como x es grande, como x es grande, aquí no estoy dividiendo dos números cercanos, ¿de acuerdo? Este es 1 y esto podría ser, por ejemplo, 10.000. De hecho, si x es exageradamente grande, como por ejemplo 10 a la 20, esto podríamos aproximarlo como logaritmo de 1, que es 0. ¿Sí? Entonces cuando x sea muy grande, esto va a ser 0, pero como no estamos seguros, podría ser grande pero no tan grande, como por ejemplo 100. Entonces el 100 sí va a afectar al valor, ¿de acuerdo? Bien, eso es para el inciso 1. Veamos con el inciso 2. Hay varias formas de lidiar con esto.
La primera es, por ejemplo, haciendo desaparecer la suma, la resta, ¿sí? Y yo voy a reescribir de la siguiente manera. Reescribimos como, voy a agarrar esta expresión 1 menos el coseno de x sobre x al cuadrado, y recordando una propiedad, voy a multiplicar esto por 1 más coseno, 1 más coseno, ¿sí? Aquí esencialmente acabo de multiplicar por 1, es decir, no he alterado el valor de la expresión, pero si multiplican esto tenemos 1 menos coseno cuadrado de x sobre x al cuadrado por 1 más coseno de x, ¿sí? Y pues 1 menos coseno cuadrado es lo mismo que seno cuadrado. Bien, y pues acabo de eliminar la resta. Ya no tengo resta, tengo un seno cuadrado ahí, pero aquí hay un problema serio. Si recuerdan una propiedad de trigonometría, cuando x es pequeño, muy cercano al 0, el seno de x se parece mucho a la x. Entonces cuando x es pequeño, cuando x es muy próximo a 0, es aproximadamente 0, pues el seno de x es aproximadamente 0, que es muy cercano a x. Y pues eso también va a causar problemas, porque lo que estoy haciendo aquí es dividir dos números muy cercanos entre sí. Entonces, ¿qué tal si eliminamos esta división? Y para eso voy a utilizar el polinomio de Taylor. Entonces Taylor me dice lo siguiente. Voy a recordar, ¿sí? Si quiero aproximar una función con una serie de Taylor, eso lo puedo hacer de esta manera. Elijo un punto A donde la función está definida. Entonces voy a calcular primero f de a más la primera derivada de f en a sobre 1 factorial por x menos a la 1 más la segunda derivada de f en a sobre 2 factorial por x menos a al cuadrado más la tercera derivada sobre 3 factorial x menos a al cubo. La siguiente va a ser la cuarta derivada sobre 4 factorial, esto es a la cuarta, quinta derivada, 5 factorial a la quinta y así sucesivamente, ¿sí? Entonces, lo que voy a hacer es escribir el seno como un polinomio de Taylor. Entonces, fíjense, el seno de x. Ahora necesito un valor de a. Como estamos con números pequeños, ¿sí? Porque x es muy pequeño, voy a elegir 0. Y le voy a escribir esto como un polinomio de Taylor, ¿de acuerdo? En el Sage pueden ahorrarse el trabajo de hacer los cálculos de la siguiente manera. Tengo la función f que es el seno, ¿sí? Lo que voy a hacer es voy a calcular su polinomio de Taylor. Entonces f de x punto Taylor o f de punto Taylor le dicen con respecto a qué variable, alrededor de qué punto, es esta a de aquí, y cuántos términos. Voy a calcular 5, ¿sí? Y vamos a tener lo siguiente. Este es el polinomio de Taylor con 5 términos. Resulta que el x al cuadrado tiene un 0 y el x a la cuarta tiene un 0. Entonces, lo que vamos a hacer es aproximar esto como, de hecho, exacto sería x más menos un sexto por x al cubo, esto que tengo acá, más 1 sobre 20, 1 sobre 120 por x a la quinta, y bueno, luego van a venir otros términos, ¿sí? Que ya no nos interesan. Bien, recuerden muchachos, como x es muy pequeño, ¿qué va a pasar con x al cubo? ¿Y qué va a pasar con x a la quinta? El siguiente es x a la séptima, x a la 9 y así. Como x es muy pequeño, pues x al cubo va a ser más pequeño. Y de hecho esto va a ser despreciable, ¿sí? Por ejemplo, imagínense 0,1 que valga x, y pues esto va a valer 0,001, más aún dividido entre 6. Así que yo puedo despreciar esto, puedo despreciar esto, y el que tiene x a la séptima, y el que tiene x a la novena. Así que esto es aproximadamente igual a x, ¿sí? Y lo que voy a hacer es, voy a reemplazar acá. ¿Sí? Y pues, como les había dicho, ¿no? Cuando x es pequeño, el seno de x es muy próximo a x. También podía haber utilizado esto mismo de acá, pero como no estoy seguro si recuerdan esta propiedad, pues pueden desarrollar como polinomio, ¿sí?
Y pues reemplazando 2 en 1, tengo lo siguiente. Esta expresión sobre x al cuadrado pues va a ser aproximadamente igual a seno cuadrado es aprox x al cuadrado sobre x al cuadrado por 1 más coseno. Y listo, simplificamos estos dos. Y esto es 1 sobre 1 más coseno de x. Y esto va a ser nuestra aproximación, ¿sí? Ahora, la pregunta es cómo sé que no estoy dividiendo dos números muy cercanos, ¿no? El coseno de un número muy próximo a 0, pues es aproximadamente 1. Así que esto va a ser 1 dividido sobre 1 más aproximadamente 1. 1 dividido entre un número que es casi 2. De hecho, esto es casi un medio. Puedo aproximar más todavía. Una vez más, el coseno de un número muy cercano a 0 es muy próximo a 1 y pues esto va a ser aproximadamente un medio. De hecho, aquí tengo un procedimiento que valida esto. Fíjense, un procedimiento alternativo. Alternativamente, lo haré con azul. A ver, ya que he usado polinomio de Taylor, ¿qué tal si directamente aplico el polinomio de Taylor acá? Es decir, en la expresión original 1 menos el coseno de x, ¿sí? Entonces lo que voy a hacer es polinomio de Taylor para el coseno de x. Y pues lo voy a desarrollar aquí en el Sage, aprovechar esto. Y tenemos eso, es 1 menos un medio x al cuadrado más 1 sobre 24 x a la cuarta, perdón, menos algo por x a la sexta, x a la octava, a la décima y así sucesivamente, ¿sí? Y pues bien, lo que hago es reemplazar aquí. Entonces tenemos que esto se puede expresar de la siguiente manera, menos el coseno, que es esto, más algo, ¿sí? Todo dividido entre x al cuadrado. Bien, de hecho, anotar esto es 1 menos coseno de x sobre x al cuadrado. Bien, entonces simplificando tengo lo siguiente, esto con esto se va, y pues me queda que menos con menos da más, un medio x al cuadrado, menos con más da menos, 1 sobre 24 x a la cuarta, y algunas cosas extra que en este momento no me interesan. Todo dividido entre x al cuadrado. Simplificando, tengo eso y esto. Y pues esto es aproximadamente, bueno, esto es igual a, después de la simplificación, un medio menos 1 sobre 24 x al cuadrado más algunas cosas que no me interesan. Y pues cuando x es muy pequeño, muy próximo a 0, x al cuadrado lo es con más razón, y más aún que está dividido entre 24. Así que esto es despreciable, mucho más los términos que siguen a continuación, así que por lo tanto esto es esencialmente un medio. Y eso valida la hipótesis que tenía acá de que esto aprox es un medio, ¿sí? Y bien, con eso tenemos dos posibles aproximaciones acá. Así que vamos con el tercer inciso. Y el tercer inciso tiene el problema de la resta, hay que eliminar la resta. Vamos a hacer lo siguiente. Pueden hacer el cálculo de las derivadas, pero si quieren el polinomio de Taylor de la raíz cúbica de x más 1, pueden pedirle al Sage también. Entonces f de x es x más 1 raíz cúbica, que la tengo que escribir así, elevado a la 1/3, y voy a desarrollar el polinomio de Taylor con respecto a x alrededor del punto 0, y voy a tomar 5 términos. Bien, me devuelve esto, ¿sí? Entonces esto es a x le asignas, recuerdan esa notación de mate 1,
esa asignación, ¿no? A x le asigna este valor. Lo que voy a hacer es voy a reemplazar eso. Y voy a decir que esto es igual a 1 más 1/3 x menos 1b no x al cuadrado, lo escribiré así, más 5 sobre 81 x al cubo. Creo que esto ya va a ser demasiado pequeño, pero de todas maneras lo anoto, 10 sobre 243 por x a la cuarta, y así sucesivamente. Algunas otras cosas que ya no me interesan, son tan pequeños que los puedo despreciar. Y bien, entonces reemplazando nuestra expresión original, que es la raíz cúbica de x más 1 menos 1, tenemos lo siguiente. Voy a copiar esto. Tengo todo eso, que es mi raíz cúbica, y pues menos 1. Y haciendo la simplificación, tengo que esto es igual a esto. Pero bueno, no se olviden, x es un número muy pequeño, ¿sí? Pues x dividido entre 3 también va a ser pequeño, pero no quiero quedarme con un 0 acá. Pero x al cuadrado es mucho más pequeño comparado con esto, y más aún si está dividido entre 9. X al cubo va a ser más pequeño todavía dividido entre 81. Igual acá, etcétera, etcétera. Así que yo estoy decidiendo truncarlo desde aquí para adelante, ¿sí? Esto va a ser aproximadamente a 1/3 x, y esa es una forma de aproximar esto. Bien, algunas cosas, ¿no? Si se fijan aquí he tomado 5 términos como hace rato, pero si tienen alguna duda, pues tómense 10. Y el 6 les va a dar. En este caso al tiro se van a dar cuenta que no es necesario, porque aquí x a la 8 es muy pequeño, y más aún dividido entre esto, ¿no? No importa que esto sea grande, pues comparado con esto es muy pequeño. Igual acá. Entonces todos estos términos son tan ridículamente pequeños que incluso podía haberlo tomado desde ahí, ¿sí? Todo eso. Por otro lado, si tienen la duda de si truncarlo desde aquí o desde acá, pues si quieren pueden tomar un término extra, por seguridad, ¿sí? Pero bueno, x al cubo dividido entre 81, como x es pequeño, esto ya realmente es irrelevante. Pero en este caso yo creo que de esa manera es más que suficiente. Hay una manera de verificar, de hecho hay varias maneras de verificar. A ver, como procedimiento auxiliar, verifiquemos lo anterior, ¿sí? Aprovechando que el Sage puede calcular números exactos, pues voy a tratar de hacer los cálculos de esto, tal cual está escrito, y con mi aproximación. Entonces, por ejemplo, tomemos x igual a, para 1, con x igual a 10.000, 1, 2, 3, 4, tenemos lo siguiente. Entonces, fíjense, exacto sería lo siguiente: el logaritmo de 1 más 10.000 menos el logaritmo de 10.000. El Sage puede hacer ese cálculo exacto, así que el logaritmo de 10.000 más 1 en base 10 menos el logaritmo de 10.000 en base 10, ¿sí? Y pues si le piden eso al Sage, les da el resultado exacto. Como no quiero exacto, le voy a pedir que al final me lo aproxime, y tengo eso, ¿sí? Entonces lo voy a anotar como 4.34273, 4.34273 por 10 a la menos 1, 2, 3, 4, 5, a la menos 5. Y pues el aproximado lo hemos calculado como acá, logaritmo de 1 sobre 10.000 más 1. Entonces, logaritmo de 1 sobre 10.000 más 1. Eso le podemos pedir también al Sage. Logaritmo de 1 sobre 10.000 más 1.
Bien, 434,27,3. 434,27,3 por 10 a la menos 5. Entonces, si se fijan, al menos con estos 5 decimales, después de la coma decimal, es decir, con una mantisa de 5, pues tenemos un valor exacto. Pero, si quieren ser más precisos todavía, pueden hacer estos cálculos con el Sage y pedirle el error absoluto o el error relativo. Entonces ese es el valor exacto, este es el valor aproximado. Ahora, el error es simplemente el valor absoluto del exacto menos el aproximado dividido entre el valor absoluto del exacto, error relativo, ¿sí? Y lo que vamos a hacer es pedirle que nos lo calcule eso, y pues tenemos un error de 1.10 por 10 a la menos 13, ¿sí? Entonces efectivamente esta aproximación es muy buena. Entonces con Sage el error relativo es 1.152 por 10 a la menos 13, y aquí con 5 decimales de mantisa pues es exacto, ¿no? Si tenemos la duda, pues podemos utilizar otro número, tal vez este es demasiado grande, aunque bueno, grande es un término relativo, pero si quieren pueden usar 100, por ejemplo, en lugar de 10.000, 100, o tal vez podrían utilizar otro más grande, pero en fin, con 100 pues tenemos un error de 10 a la menos 14, ¿no es cierto? Entonces no está nada mal. Así que pasemos a verificar el inciso 2. Ahora con 10 a la menos 3, por ejemplo, ¿sí? Un poco más conservativo. Si recuerdan, el inciso 2 nos decía que x era muy próximo a 0. Y pues 10 a la menos 3 lo es. Entonces, calculemos el valor exacto. La fórmula era 1 menos el coseno sobre x al cuadrado. Y pues yo puedo calcular eso con el Sage. 1 menos el coseno de 10 a la menos 3 dividido entre 10 a la menos 3 al cuadrado. Eso lo voy a redondear como de costumbre a 5 decimales. Voy a tener 0,5, ¿sí? Qué bacana, pero bueno, es aproximadamente 0,5. Hay muchos 9 ahí, ¿no? Bien, ¿cuál era mi aproximación? Yo había elegido como aproximación o esto o esto, ¿sí? Entonces cualquiera de los dos, pues si se fijan en un medio, al menos con 5 decimales de precisión, pues es bastante exacto. Y el otro, que es 1 más el coseno, perdón, 1 sobre 1, la aproximación alternativa, 1 sobre 1 más el coseno de 10 a la menos 3, pues es aproximadamente pues 0,5. Bien, entonces al menos con 5 decimales de precisión, pues estos dos son exactos con el valor de acá. Pero si quieren pueden pedirle al Sage que se los calcule. Entonces este es el aprox, este es el exacto, y ya saben, el error relativo es el exacto menos el aprox en valor absoluto dividido entre el exacto en valor absoluto, ¿sí? Y tenemos 10 a la menos 7, que no está mal. Con Sage, el aprox alternativo tiene error de 3,3353
33353 por 10 a la menos 7. Con Sage aprox tiene un error de, y pues el otro aprox es 0,5, así que aquí directamente 0.5. Tengo 8,33538, 8,33534, perdón, por 10 a la menos 8. Entonces, de hecho, resulta que esta aproximación es mucho mejor que la que teníamos acá. Y bien, muchachos, pueden hacer lo mismo para el 3. Eso ya se los dejo como tarea. Con eso hemos terminado este ejercicio, ¿sí?